Si estas tintas o lacas no se secan suficientemente antes de agregar a una segunda capa de tinta o laca, estos vapores pueden atraparse, interfiriendo con la adherencia. Al atraparse, en esta parte de aquí, estas interfaces pueden atrapar las aminas volátiles que pueden existir como sales interfiriendo con la unión entre la interfase y la interfase substrato. Esto interferiría, obviamente, con la adherencia. Otro tema importante en la impresión y en el reto del tratamiento superficial es el tribocharging. Lo voy a llamar tribocarga. Y el tribocarga ocurre cuando una película entra en contacto con y después se separa de los rodillos. La separación hace que se cree una carga eléctrica en la superficie del film. A mayor número de rodillos, mayor la carga. Como vemos en la diapositiva, empezamos con 2 kV y conforme va pasando va incrementando y llegamos hasta los 5 kV. La separación hace que se cree una carga eléctrica en la superficie del film. A mayor número de rodillos, mayor la carga. Esta carga puede dar a las tintas y a las lacas en el substrato un aspecto como el de tela de araña, que también puede hacer que las soluciones de DINAS den una energía superficial más alta que la energía superficial real, influyendo así pues los resultados de la tensión superficial. Con el flexo ultravioleta y tintas digitales UV, el desafío es el correcto mojado de estos líquidos a la superficie de los sustratos, puesto que llevan más sólidos y partículas. Estas tintas y capas tienen un nivel de DINAS lo regular entre 30 y 36 DINAS, con lo cual es importante que nosotros recomendamos que levantar la energía superficial a un nivel más alto. Vemos que los monómeros de tinta UV y los oleómeros yacen entre los extremos, como he dicho, de 30 y 36. Es demasiado por debajo del nivel de la energía superficial del sustrato y esto reduce la atracción entre el sustrato y la tinta, causando una reticulación y una adherencia pobre. Con la laminación mojada y la laminación seca, se necesita un ángulo de contacto bajo para asegurar un buen nivel de adherencia. Por esta razón, como pueden ver aquí en este plano, hemos puesto siempre lo que es el tratador, debería estar ubicado antes de la aplicación de adhesivos y lacas, ya sea en el unwind primario o en el secundario. También ocurre lo mismo con la laminación en secado. Debería de estar también en el primario o en el secundario. Por esta razón, siempre los tratadores corona se colocan antes de la aplicación de los adhesivos para que podamos tener un buen ángulo de contacto. Para alcanzar mejor adherencia de los adhesivos y las lacas curables por ultravioleta o electron beam, durante la laminación es crítico el uso del tratamiento del corona para lograr un buen anclaje en la laminación. Aquí vemos en el caso de UV que las ventajas de este proceso son que la resistencia al calor, resistencia al solvente químico y agua, una delaminación estable, una velocidad de producción alta, tenemos bajas emisiones de vapores nocivos. Aquí podemos ver que el tratador también, una vez más, está antes de lo que es el aplicador de adhesivo. En el caso del electron beam, también, una vez más, está antes del primario o del secundario. Las ventajas de este proceso son que los adhesivos son estables y de un solo componente. La aplicación es a temperatura ambiente
Y el curado, podemos hacer curado de films opacos. Además que tenemos un curado instantáneo. Para la extrusion coating tenemos con la laminación, también combinamos lo que es el tratador Corona con la aplicación de ozono para mejorar la oxidación de las superficies del sustrato, además de la superficie del polímero o material extruido. La aplicación del ozono sería antes del extruido y el tratado se aplicaría en el unwind, ya fuera un primario o un secundario, y algunas veces se emplea también antes de bobinar otra vez. Entonces aquí vemos que los resultados de adhesión son superiores si se combina el tratamiento Corona con el ozonizador. Se pueden también incluso bajar lo que son las temperaturas de extrusión. En la laminación uno debe considerar siempre lo que es la tensión superficial del sustrato de inicio, además de la tensión superficial del adhesivo. Enercon recomienda que el sustrato tenga unas 10 dinas más que el adhesivo de laminación. Para promover esta adherencia a un nivel adecuado, y deberíamos siempre considerar, como he dicho, saber cuál es el nivel de dinas, el nivel superficial del adhesivo que se está utilizando en esta laminación. Otro tema que puede ocurrir durante el retratado o el tratado en laminación es el sobretratado. Aquí en esta diapositiva vemos los efectos del tratado, del no tratado, por ejemplo, tratado con cierta densidad de vatios, menor, inferior, hasta que ya subimos a una densidad de vatios superior, que lo que hace es que crea un material orgánico de bajo peso molecular en la superficie y hace que la adhesión sea inferior. Entonces aquí podemos ver lo que es el efecto del sobretratado. Al crearse toda esta reticulación en la superficie, la adhesión al material es inferior. Otros desafíos que tenemos en la adherencia, sobre todo cuando trabajamos a velocidades altas, es el aire que se queda entre el material y el rodillo. El aire llega con los materiales que se trabajan a alta velocidad. Cuanto más alta la velocidad, más alta la posibilidad de que el aire pueda quedar atrapado bajo el material. Como veríamos aquí, este sería el aire que entraría al trabajar a menos velocidad, en este caso, y a más alta velocidad. Esto hace que tengamos aquí, por ejemplo, una mejor área de contacto porque no hay tanto aire entre el material y el rodillo. En este caso de aquí, al tener ya más alta velocidad, tenemos menos área de contacto. El aire atrapado y la contaminación en la superficie del área del rodillo y hace que esto ocurre siempre muy a menudo en los trabajos en alta velocidad. Hay una reducción incompleta de la activación por el aire que ha quedado atrapado en el reverso de la película y esto produce tratado al inverso. Entonces es muy importante que podamos controlar los materiales correctamente a la hora de trabajar a altas velocidades. Los determinantes de la adhesión son principalmente en impresión y laminación, el tipo de material, la cantidad de aditivos, el ancho de material, la velocidad de la línea y obviamente el presupuesto que tengan ustedes para la inversión.
El tratador se debe dimensionar para que levante la energía superficial adecuadamente, para limpiar la superficie del sustrato y para promover la adherencia química. Aquí añadiría que también hay que considerar el nivel de dinas que tiene ese material al inicio. Entonces, por eso el tipo de material tenemos que tener los datos correctos para poder especificar adecuadamente. El tratador Corona básicamente se puede ser visto como un capacitador al cual se le aplica alto voltaje a su electrodo superior, que aquí sería este, mientras que al electrodo inferior está conectado a tierra. Hay un espacio de aire y un dieléctrico. Normalmente en conversión y laminación encontramos que el dieléctrico está en el electrodo superior. La descarga corona es un arco de alto voltaje en el aire que ioniza el aire y los electrones colisionan en la superficie del material rompiendo cadenas moleculares, creando radicales libres los cuales reaccionan a la presencia del oxígeno y forman grupos funcionales de alta polaridad. Entonces, en breve, diríamos que el corona es aire ionizado que se usa para tratar las superficies no porosas de varios sustratos de forma que un líquido se adhiera a un material poroso. Vamos a hablar también un poco de cuál es la especificación adecuada del tratador y vamos a ver que en laminación, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el rodillo desnudo y puede ser una buena opción para el tratado. Aquí hay que mencionar que siempre tiene que existir el dieléctrico en el electrodo. Este sería el caso, por ejemplo, que tendríamos un rodillo desnudo con electrodos cerámicos en un ensamble. La tecnología adecuada siempre debe considerar que se elimine el ozono del área de trabajo mientras simultáneamente se refresque el electrodo de cerámica. Aquí vemos en azul lo que es la corriente, el flujo de extracción. Los beneficios del rodillo desnudo los podemos enumerar. Bueno, pueden tratar cualquier superficie, inclusive películas metalizadas y fuelles de aluminio. Es un sistema seguro. No tienes problemas de fallos de recubrimiento en el rodillo. Es una extracción bastante accesible ya que es un diseño abierto. Para materiales, las desventajas es que son para materiales difíciles de tratar, se requiere siempre una densidad de vatios más alta, es decir, una potencia superior. Y no se puede hacer tratado segmentado en dirección línea. El rodillo cubierto es otra opción que puede ser utilizada con el dieléctrico en el rodillo, ya sea cerámico o silicona. En impresión suele ser cerámico, ya que la silicona puede consumirse bajo la descarga corona, por lo cual es más apropiado trabajar con electrodos, este recubrimiento con electrodos segmentados. Las ventajas y desventajas de un rodillo cubierto, bueno, es más económico dependiendo del tipo de rodillo. Si utilizamos cerámica, pues ya no es tan económico. Trata la mayor parte de los polímeros y puede variar en ancho de tratado y segmentos. Se usa principalmente en extrusión. Las desventajas es que el recubrimiento puede fallar, como he dicho, porque la silicona suele consumirse bajo la descarga corona y por otros fallos mecánicos, por un corte o cualquier perforación. La desventaja es que con un sistema de electrodos de metal y un rodillo de recubierto no podemos tratar películas metalizadas. Lo que sí que podemos hacer con un rodillo cubierto es tratar segmentos del material. Y esto lo podemos hacer vía manual o los podemos cambiar, ajustar electrónicamente. Hemos lanzado al mercado este año
un nuevo sistema que lo hace electrónicamente, ajustar los anchos a tratar. El rodillo universal, lo que nosotros nos referimos muchas veces también como alta definición, es una de las opciones más populares en el tratamiento superficial. Y tiene varias ventajas porque también nos da niveles de DINAS más altos, evita también lo que es la arruga en el material y elimina también las posibilidades de tratamiento al lado inverso. Como hemos dicho, para proteger el rodillo de la oxidación es bueno también utilizar el sistema universal y eliminar también a través de igualmente el extractor, el ozono, y mantener toda la de trabajo limpio, que no se puedan correr otras partes de la línea y que se mantenga siempre refrigerado el electrodo cerámico. Las ventajas del rodillo universal es que se puede tratar cualquier material, incluyendo el metalizado y el foil. Igualmente es un diseño abierto y es un diseño seguro. Como hemos dicho, se puede necesitar también una densidad de bataje superior y no se pueden tratar con segmentos. Aunque con el High Definition podemos conseguir niveles de DINAS más altos utilizando la misma densidad de vatios que si utilizábamos un rodillo desnudo. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento flama y de lo que buscamos para que la tecnología de un tratador flama sea adecuada. Vamos a hablar un poco de la especificación del mismo. Y el tratamiento flama puede ser apropiado en algunos casos. Es muy eficaz para crear un buen sellado de películas que se trabajan a muy alta velocidad y la tecnología flama es más rentable, la que se utiliza con puertos perforados y refrigerados por agua. El puerto quemador, el cuerpo es de aluminio y el puerto quemador es de latón. Es perforado por un sistema de computación. Y el quemador mismo está refrigerado por agua en los puertos laterales y que entra a las diferentes secciones del quemador. Es importante tener un buen control del tratador flama porque hay que tener siempre mucho cuidado en manejar la mezcla del aire y del gas correctamente. Entonces, lo que es la parte del control electrónico del flujo del aire y del gas natural es muy importante y puede incluir analizadores de oxígeno. Entonces, en nuestros sistemas de control tenemos el detector de flama, el ajuste de la temperatura de la flama, el regulador de la velocidad, mínima velocidad para que no se queme. Tenemos también máxima o mínima presión de gas, mínima presión del aire, también un sistema de rotura para si se rompiera el material, un sistema de emergencia. También hay un control de retroceso del flujo, en el caso de que el flujo fuera en retroceso, un control para la distancia correcta del aire y el sustrato, entre el aire y el sustrato, un temporizador de encendido y control también para un posible escape de gas. Luego, en controles de seguridad incluye el cierre del flujo del gas y las alarmas tanto sonora como visual. Hablando un poco ya del tercer sistema que se puede usar, el plasma atmosférico. La tecnología de plasma atmosférico está siendo integrada en la impresión y en las líneas de laminación, donde se requiere un nivel de adherencia más alto. Aquí podemos ver el destello del gas, del flama, y el flama está creado por la ignición de un gas. El tratamiento plasma atmosférico tiene varias acciones en la superficie del material
Y una de ellas es la activación del plasma, que cambia pues, los radicales libres en la superficie y los sustituye por grupos químicos en la cadena molecular. También existe lo que llamamos la deposición, y entonces los hidroxilos, carbonilos, aminocarboxilos y otros productos químicos se crean grupos en la superficie del material. Luego también está el proceso de la inserción inducida y se crean radicales libres a lo largo de la cadena molecular del polímero. El plasma atmosférico hace muy bien tres cosas. Limpia efectivamente lo que es la contaminación en la superficie del film. Aumenta lo que es la área, hace, como diría yo, pone más áspera lo que es la superficie del film, lo que llamamos nosotros micro roughens, como podríamos ver aquí, y al crear estas áreas, valles y tal, lo que hace es que crea más área de superficie para la cual se pueda adherir el material. Y también lo que hace es funcionalización química, que es, como hemos dicho, deja preparada, crea estas especies en la superficie del material, funcionalizando la superficie de la película. Vemos aquí, este gráfico considera la longevidad a medida de cada tecnología. Tenemos la tecnología plasma, la tecnología flama y la técnica corona universal, el rodillo cubierto y el rodillo desnudo, y el film no tratado. Tenemos aquí también los resultados en niveles de DINAS y la longevidad en número de días. Lo que podemos deducir es que típicamente el plasma atmosférico proporcionará el nivel más alto de tratamiento y la curva de caída más baja para la misma densidad de vatios. Y este va seguido por el tratamiento flama y el último es el proceso corona, con diferencias entre lo que es el high definition, el rodillo cubierto y el rodillo desnudo. Aquí vemos que estamos viendo lo que son las diferentes superficies de los polímeros y las diferentes tecnologías que se recomiendan para cada polímero. Podríamos hablar, por ejemplo, también dependiendo de las DINAS y la impresión, si es con base agua, impresión base solvente o curables. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver el polietileno, pues estaríamos viendo las diferentes recomendaciones. Las recomendaciones serían corona y flama y pues estaríamos recomendando pues entre 40 y 48 DINAS. Esto para un proceso base agua. En un proceso base solvente pues estaríamos con un nivel inferior de DINAS que sería entre 38 y 45. Y una vez más, un poquito con un nivel de DINAS más alto sería, por ejemplo, el curable entre 44 y 60. Aquí tenemos lo que se recomendaría para el PET, que sería corona, las DINAS en base agua entre 46 y 60. En la impresión solvente quedaría más bajo, 48, 42, 48. Y en curables entre 48 y 62. Luego vemos aquí también para el polipropileno, como vemos se puede utilizar también flama y plasma y también estamos hablando de DINAS de 40 y 48 para base agua, 38, 45 para impresión solvente y 44 a 60 para las curables. Luego también, por ejemplo, por el polistireno, pues estaríamos base agua 40, 48, base solvente 38, 45 y 44 y 60. Una vez más, también recomendaríamos para conseguir estos resultados flama y plasma. Pues bueno, espero que les haya gustado nuestro seminario.
para la mejora de la impresión y laminación en los procesos. Para que podamos trabajar a velocidades más altas hay que considerar cuál de estas tecnologías sería la más apropiada para su aplicación. Espero que les haya servido para su aplicación y estamos aquí pues disponibles para cualquier inquietud o pregunta al respecto. Rory, I have finished now, so maybe we want to see what questions are arising. Gracias, Mercedes. I have actually been looking at some of the questions, and I'd like to move your attention to the questions pane as well. The first question that came up in discussion was to confirm that when air gets between the material and the ground roll, that this creates problems for the target treatment area, and that is correct. Yes. Sí, cuando se atrapa aire, esto es para la pregunta que confirmáramos si cuando queda aire atrapado entre lo que es el rodillo y el material, si es el nivel de DINAS, se comparten los dos lados, es decir, no vas a tener el nivel de DINAS adecuado en el lado que necesitas. Además, vas a tener también tratado en el lado opuesto, lo cual también puede crear blocking y otros problemas. Any other question? Yes, the second question, the question was, how do you remove trapped air behind the web? And the answer is typically higher web tension or a greater wrap around the ground roll with an additional idler roll. Sí, hay tres formas de... Esta es para la pregunta de cómo eliminar el aire que queda atrapado entre el rodillo y la película. Es muy importante primero ver, porque no todas las aplicaciones van a necesitar de un rodillo NIP, que es una buena solución. El rodillo NIP se colocaría a la entrada del tratador. Se tiene que controlar que tengamos la tensión de la película es la adecuada y podemos también crear un ángulo de contacto más grande, es decir, que el material pase y abrace lo que es el rodillo con un ángulo de contacto superior. Si fallando estas dos aún tenemos problemas, entonces sí se debería pasar a instalar un rodillo NIP o un rodillo de presión. Great. Rory. The next question is, in extrusion coating, which system is best for improving adhesion of EVA? Is it Corona or plasma? And the answer to that question is that it is typically the combination of ozone and Corona. However, we do have customers which are using plasma for extrusion coating as well. So those are the two recommendations. We do recommend Corona or plasma for extrusion coating for adhesion of EVA, but we do see customers using plasma alone. Para la buena adhesión de EVA en el proceso de extrusion coating, sí recomendamos también que sea Corona y ozono. La pregunta era si se podía utilizar plasma o Corona. Primeramente, lo que se tiene que tratar, obviamente, se debe usar el Corona fundamental. Y luego puedes reemplazar el Corona por plasma y poner también ozono. Pero normalmente tenemos gente que utiliza plasma y ozono y tenemos clientes que utilizan lo que es Corona y ozono. Se pueden utilizar ambos. Okay, thank you. The next question is, to make Corona treatment within a few microns in materials, they have problems with the treatment transfer or the treatment itself. So the issue there may be that the reason they're not getting good Corona treatment in the material itself could be because of this air that is with the web or with contamination, but probably it's most likely because they are having problems with having enough power. So they would probably need a recommendation from us in terms of how that system is developed. Yes.
This is the same person who asked about the trapter, Rory? I'm sorry? Is this the same person who asked about the trapter? I'm not sure. I'm not sure. Ok, cuando tenemos bajo nivel de tratado por adhesión pueden ser muchos los factores que influyen, desde que tengas poca potencia, de que tu material esté entrando con un nivel de DINAS muy bajo, porque hay que recordar que en los procesos de conversión, y lo llamamos conversión, ahí se especifica normalmente solo para hacer un box treatment. Entonces, si tienes un material con un nivel de DINAS muy bajo, casi parecido a lo que es el nivel original de DINAS del polímero, entonces vas a necesitar más potencia. Esa podría ser una de las cosas. Luego también, si tuvieras aire atrapado entre el rodillo y el material, date cuenta que cambiarías lo que es la intensidad del tratado, porque el tratado estaría en los dos lados, no tendrías la potencia, no estaría solo utilizada para tratar el lado superior. Ahí yo recomendaría que nos pasaran sus datos para poder ver exactamente cuál es la situación en su aplicación y establecer cuál es el paso a seguir. Mercedes, the next question is, does moisture in the air affect treatment? Does it affect treatment? And normally, what we see is that yes, if there are high levels of humidity, the air that is used in the area of the treater is drawn through the electrodes, and that humid air will have obviously more water content, and that water content will change the amount of oxygen that is delivered to the surface of the material. So if you have a lot of humidity, it could be that it could change the amount of oxygen on the surface. Mm-hmm. Este es para la pregunta sobre la influencia de la humedad medioambiental o en el tratador Corona en sí. Si el aire que va a ser ionizado en el tratador tiene un contenido más alto de agua por una humedad grande, entonces sí vamos a encontrar que el tratamiento Corona está influenciado porque carece de menos oxígeno y lo que necesitamos es ionizar estas partículas de oxígeno. Entonces ahí sí que lo afectaría. The next question is whether we will have the presentation available for them. And the answer will be yes, we will make them aware, we will email them the location of the presentation on a website for their access. Sí, la pregunta era que si vamos a entregarles esta presentación, si todas las personas que han atendido al webinar recibirán un link con la dirección hacia donde podrán bajar lo que es el webinar. Very good. I'm looking for some other questions. I think we have answered most of them. I believe there are a few more questions we need to answer, and they keep coming. Do you see them also, Mercedes, on your No, phone? I don't. That's why I don't know what I'm supposed to do to see the questions, Okay. and I don't want to spoil the connection, you know, so I don't want to touch it. No so problem. if you just tell me the question, that will be better now. Okay. Because I don't see who the attendees, and I don't see the questions neither. Okay, 1 second. Okay. I'll tell you what, there are many, many questions here. I think Yes. what we'll need to do, I would like to recommend to everyone that we will not be able to answer all of them. There are at least 20 more questions. So Yeah. let's just recommend, and we will get back to everyone with answers to those questions within the next day or so. Okay. Queremos decirles que hay muchas preguntas y no creemos que vamos a poder responder a todas ellas hoy aquí en este evento. Entonces, las que no podamos responder vamos a mandar la respuesta en los próximos días. Posiblemente ya será durante la próxima semana. Es decir, no vamos a intentar atender a todas sus preguntas, cada una de ellas. Es en nuestro interés hacemos estos webinars para poder
educar a nuestros clientes, a posibles futuros clientes, entonces nuestra intención es dar seguimiento y les estaremos respondiendo. Rory, do we have another one before we go? I'm looking right now. Well, we have many questions. It's just that I can't get to them all for you fast enough. So we'll just have to resign ourselves to apologize, and we will come back to them. Absolutely. Disculpas por no poder contestar todas las preguntas. Como les dije, les estaremos dando respuesta vía email a cada uno de ustedes. Queremos una vez más agradecerles su atención y esperamos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por su interés en nuestro webinar. Rory, yes, thank you. Yes, and on behalf of Enercon, we thank you for joining us. Enercon will have more future presentations by webinar. We will keep you posted and make sure that you're aware of those. In the interim, you can continue to ask questions, or you can make a suggestion to us by your question pane as to what type of webinar you'd like us to do in the future. We would like to address any specific questions you have in the form of a webinar if you feel that would be very helpful for you and your organization. We can certainly do it for your individual organization as well. So please feel free to ask a question in the form of a future webinar you'd like to see, and we will be glad to give that to you. Again, thank you to Mercedes. Thank you, Mercedes. Rory, let me translate that, and you just said, I think is important. Just in case some people haven't understood. Rory was saying that we are welcoming also your feedback with regards to different topics, because we will be doing more of these webinars. So if you think you want to make a suggestion, feel free to do so. Also, if you want a specific webinar that you just want for your company, we can also do that for you. So you know, we will be more than happy to hear about these inquiries. Y lo acabo de decir todo en inglés, no sé qué he hecho. Que podemos hacer los webinars en otros tópicos, en otras sugerencias que ustedes pueden pasarnos, además de las preguntas, tanto para este tipo de webinar como para uno directamente para su empresa. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Adiós. Adiós.